¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Su Permiso. Hoy es martes 28 de agosto. Josué Alvarado y Roberto Rivera Campos, candidato a la presidencia y vicepresidencia del partido Vamos, son nuestros invitados de esta noche. La fórmula de Vamos dice que se presentará en la contienda electoral sola, es decir, sin alianzas ni coaliciones políticas que los respalden. Una estrategia atrevida para un partido nuevo, al que la más reciente encuesta de opinión pública lo posiciona en una posición muy alejada, en la cuarta posición. De eso y otros temas hablaremos hoy con la fórmula de Vamos. Pero para iniciar, saludo a mis compañeras Ana Giralt y Francesca Falcone. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Lore. Señores, bienvenidos. Un gran gusto tenerlos nuevamente por acá. Don Josué, bienvenido. Gracias por la oportunidad de dirigirnos al pueblo salvadoreño. Roberto, también segunda ocasión. En una primera ocasión estuviste con nosotras como candidato a diputado independiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí. Bueno, vamos a iniciar con lo que decíamos en la introducción, y es que ahora se divulgó los resultados de una encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos y coloca a Vamos en una cuarta posición con un 2% de intención de voto. ¿Cómo asumen esta primera encuesta que sale en los diferentes medios de comunicación? Bueno, nosotros lo asumimos bien, por decirle, porque realmente sabemos que el tiempo que llevamos dentro de esto, y hoy hemos comenzado la campaña, no tiene mucho tiempo, sino alrededor de 45, 50 días que hemos estado ya prácticamente tratando en publicidad, en redes y todo eso, pero es satisfactorio pues que a nivel de otros números sale de que ya un buen número de personas saben de Vamos, y eso es lo importante, y es ahora el tiempo de trabajar con esa base que ahora pues lo vimos, y justamente este día también nosotros, el partido pues ha recibido su información de su propia encuesta. ¿Y qué diferencia hay entre la encuesta interna de ustedes y la que ahora hizo este Centro de Estudios Ciudadanos? Es aceptable, es similar, es aceptable, ¿verdad? ¿Y es similar los porcentajes que le da también a los otros candidatos? Hay unas diferencias, ¿verdad? Pero sí pone, la que ustedes hicieron internamente, sí pone más alto al candidato Bukele. Sí, hay algunos puntos que se reflejan, pero no es una gran diferencia. Y lo importante, en el caso de la nuestra, que iba enfocado para saber cuál era el conocimiento que tenía la población del nuevo partido Vamos, y vemos que el trabajo que se ha hecho ha tenido su efecto. Ahora estamos afinando todo eso para seguir, ya que esto se puede decir de que está por comenzar. Don Josué, cuando ustedes presentaron a Vamos, parte de su discurso dijo, usted resaltó que Vamos era para aquellos ciudadanos cansados, lo cito textual, de la clase política. Sin embargo, si su encuesta interna es similar a la encuesta que circuló este día, lo que nos refleja es que no hay tal cansancio, porque siguen siendo los partidos Arena, FMLN y ahora Gana, los que la clase política, lo que la ciudadanía quieren o que buscan o los tienen como predilectos. Bueno, el caso, yo creo que lo que está sucediendo en la clase política nuestra, quizás en este caso, como todos los que están participando, los otros partidos tienen similares situaciones, digamos, en los cuales viene siendo prácticamente iguales o parecidos en el contexto de lo que conoce la gente. El caso nuestro es que tiene la gente que saber que nosotros estamos y que estamos en este proyecto y que somos diferentes, que somos un partido nuevo, que no tenemos pasado, y a medida la gente se va dando cuenta de eso, porque para nosotros el ya aparecer con números los cuales son bajos comparado al resto, debemos de saber de que muchos de ellos estuvieron
previo, han tenido muchos meses de campaña, por ejemplo en el caso de Arena, donde en esa contienda, la pre-campaña interna, las primarias de alguna forma hicieron un trabajo como que si estaba en una campaña completa. Para nosotros el comienzo, estos 45 días, deja un resultado. Ahora definitivamente el que tenemos como experto está viendo todas las áreas donde comenzamos en una nueva etapa nosotros ahora mismo, lo cual sí estamos seguros que la gente debe saber o conocer que existe un partido que no tiene pasado y que sea toda la nación que nos conozca. Y Roberto, usted siempre ha sido como abanderado de la transparencia, de la rendición de cuentas. Lo vimos cuando nos visitó como candidato a diputado no partidario. Sí. Don Josué decía anteriormente que ustedes calculan gastar $10 millones en la campaña. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde provienen esos 10 millones? Sí, yo creo que hay que aclarar algo. En ese momento Josué se refirió a lo que se había proyectado. Eso probablemente no lo consigamos todo y obviamente en la medida que vayamos avanzando en la campaña habrá un mayor interés en el partido y probablemente, tengamos pues la disponibilidad de esos recursos de parte de personas que quieran financiar pero tienen un cálculo de qué porcentaje de esos 10 millones van a conseguir o cuánto van a invertir. ¿Cuánto va a ser un estimado creo yo que va a andar por el 50% de eso. Y yo creo, ¿sabe qué pasa? Yo creo que aquí también tenemos que ser bien honestos. Una cosa es lo que le proyecta alguien que ha trabajado una campaña tradicional, ¿verdad? Basada mucho en medios de comunicación tradicionales, más hoy las redes sociales. Y otra cosa es lo que nosotros como filosofía del partido realmente queremos hacer. Y entonces ahí va a haber una reducción drástica porque lo que estamos haciendo, lo que estamos proyectando además, es realmente trabajar de una manera austera y con una optimización de los pocos recursos que tenemos. Yo creo que eso debe reflejar cómo vas a gobernar, ¿verdad? Es decir, no deberías ser una maquinaria electoral. Pero la austeridad de un partido nuevo no puede ser un arma de doble filo. Es doble filo quizá, pero esa es la apuesta que tenemos que hacer. Es decir, ¿por qué tenemos que hacer campañas millonarias en un país donde tenemos una gran cantidad de necesidades no resueltas? Pues nosotros quisiéramos tener más dinero, sí, pero creo que hay que empezar a demostrar también una sensatez en el uso de los recursos. ¿Y cómo están haciendo para el tema de la recolección de fondos para obtener ya sea el 50 o más de ese porcentaje? Porque de repente si hay alguien que dice, yo quiero aportar a ese partido, ustedes van a tener eventos de fundraising o cómo hace la gente para poder apoyar al partido Vamos. Ya vamos a poner ahí el número de cuenta. Eso se cobra porque es publicidad. No, mentira. No, digamos que hay diferentes actividades que están previstas. Una de ellas tiene que ver con eventos, cenas, donde la gente puede llegar y aportar. Esos son eventos de recaudación muy tradicionalmente utilizados. Los otros también tienen que ver con una recolección. A ver, nosotros queremos apostar porque cada ciudadano que esté interesado en un proyecto político como el nuestro pueda aportar desde $1 en adelante. Y vamos a utilizar las nuevas tecnologías, ¿verdad? Hoy eso es muy fácil a través de una aplicación, pero también utilizando plataformas confiables que ya existen para hacer crowdfunding. Y obviamente tenemos que recurrir a la buena voluntad de muchos salvadoreños que tienen la capacidad de apoyarnos, ¿verdad? Reuniones que estamos teniendo con empresarios que están apostando por un país diferente y este proyecto es lo que quiere. Por lo que hemos leído, ahorita el principal donante financista es usted mismo, don Josué. ¿Es así? Sí. ¿Quién más? ¿Quiénes más con nombre y apellidos o empresas están apoyando económicamente a Vamos? Por el momento es solo Josué. Realmente nosotros tenemos una convicción clara.
si la población, si los salvadoreños queremos cambiar la historia, tiene que ser una forma diferente de hacer la política. Y lo digo en una completa libertad, en la forma que nosotros estamos acostumbrados, o quizás se hacen las cosas en el país, es que vienen las personas del poder económico, el poder político, dan la plata a los partidos políticos. Ellos hacen la estrategia y las regalías y dar todas las cosas a la población. La población, cada persona que emite su voto, lo da, pero el resultado, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, no se recibe directamente en la población que ha hecho los votos. Don Josué, pero usted es consciente como empresario que esto puede ser una inversión sin retorno. O sea, no le estoy diciendo, no quiero ser ave mal agüero, pero es, o sea, poner el dinero que le ha costado en un proyecto político naciente que no tiene militancia, le puede salir caro. Mire, de eso, desde un momento que comenzamos, desde que se empezó a hacer, digamos, a construir el partido político, han sido de costos y gastos. Pero para mí, en mi posición, en primer lugar, soy un hombre agradecido con Dios y con la población de salvadoreños en el exterior, porque llego, me dan la oportunidad de ser una empresa de la cual se vuelve exitosa en todos Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países, y lo que hemos creado y generado. En primer lugar, cuando prácticamente yo llegué de cero, y esa parte de alguna forma me compromete a hacer algo. Si la población y si los salvadoreños no lo entienden o no tienen la lectura correcta, en el caso de Vamos y nosotros, y quiero hacer una mención directa, cuando hablamos del tema con Roberto, sentimos la misma pasión del servicio, porque ambos quizás estuviéramos, bueno, yo en Estados Unidos, él en Europa o Francia, pero decíamos, no podemos estar fuera viendo lo que pasa. Y ese es lo importante de esto, que el salvadoreño común, el salvadoreño de a pie y clase media pueda entender y tener una lectura correcta, porque si nosotros queremos cambiar la historia del país, no podemos seguir haciendo lo mismo como lo hace la política, como se lo explicaba. La gente o los políticos, el ejecutivo responde a quien puso la plata, a quien le financió el partido para llegar, responden a ellos, y la población solamente se queda en el tiempo que ejerció su voto, pero de ahí no tiene ningún beneficio. En el caso nuestro y directamente, el compromiso es con la población, con los salvadoreños que tengan buen razonamiento y y van a tener espacio de aquí a la fecha de que se van a llevar las elecciones el 3 de febrero, en lo cual esperamos tanto que podamos compartir con ellos en los municipios, cantones y caseríos, que podamos tener ese acercamiento, porque una de las cosas que tengo claro y le voy a decir, donde nosotros llegamos y hacemos contacto y escuchamos y hablamos con la gente queda conectada. Lo que pasa que tenemos que acelerar el paso, tiene que haber más conocimiento de nosotros, porque yo sé que los salvadoreños son inteligentes, son cuerdos, que pueden decidir correctamente en esta oportunidad, porque esta elección, quizás diferente a muchas del pasado, está en juego mucha importancia de cambiarle la historia a muchos salvadoreños. Vamos a hablar de lo diferente de estas elecciones, pero antes vamos a la primera pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos, recuerden que estamos también en las redes sociales de Canal 33 y en el Facebook Live de Sin Su Permiso TV. Checa. Sí, don Roberto, usted hablaba de cómo se había desarrollado en Estados Unidos, de cómo le habían dado apoyo para crecer tanto en Estados Unidos como al final para llegar aquí a El Salvador. ¿Cómo van sus conversaciones? Porque el voto en el exterior va a ser determinante también en esta elección. Ya hay sedes de campaña de Vamos en Estados Unidos. Bueno, interesante para nosotros, los hermanos de la diáspora, realmente pues estamos en contacto. Justamente nosotros estamos en una gira Manhattan, Long Island, Maryland,
donde ya hay grupos de personas organizando para hacer cenas. Pero ustedes van también. Sí, vamos a estar ¿Cuándo allá. es esa gira? Bueno, nosotros tenemos ya los compromisos de estar desde el 5 al 10, estamos ya en de septiembre. De septiembre. O sea, ya la otra semana. Ya la otra semana. Y lo interesante es que hay personas, por ejemplo, de Manhattan, hay un chef salvadoreño de primer nivel. ¿No es el que salía en la tele? No. No, él tiene su restaurante, lo ha puesto a la orden, y todas las personalidades que está invitando son de referencia, son referentes salvadoreños de mucho éxito de Manhattan. En Long Island también lo estamos haciendo, y eso como que empieza a despertar. Fíjense que para nosotros lo que está sucediendo es bien interesante, porque hay grupos de personas llamándonos. Bueno, si ahora los compromisos que tenemos de recibir en la sede, de ir a ver la gente, porque todos quieren grupos. Mire, queremos aquí, mire, le decimos nosotros, para que el tiempo nos avancemos con el tiempo, trate de estar usted, no solo usted, sino que tenga 10, 15 más, y hasta algunas sedes, y quiero mencionarles, sedes que estaban de Nuevas Ideas, se están sumando a nosotros y diciéndonos que quieren pertenecer a Vamos. Y esto está pasando en Estados Unidos, está pasando acá, y en los próximos meses estaremos viendo un incremento de la presencia nuestra a nivel de todo el país, ya que cada día están sumándose muchos salvadoreños como grupos o personas referentes, que las personas que los conocen dicen, si esta persona decide o está hablando de que va a ser parte de Vamos, hay muchos que lo siguen ya por. ¿Y cuál es el mensaje que Vamos le va a dar a toda esa diáspora? ¿Por qué el mensaje de ustedes vale más o es más importante que el que van a ir a dar los otros partidos? Porque todos van a ir a reunirse con los salvadoreños en Estados Unidos. En primer lugar, porque como salvadoreño que llegué, como todos, sin documentos, sin idioma, buscando el sueño americano, conozco los procesos y las dificultades que tienen los salvadoreños. Y en esa parte, entendiendo eso, puedo llegar y con conocimiento de las necesidades que ellos tienen, ya dentro del equipo nuestro se están trabajando propuestas para ellos, cosas que ninguno de en los 30 años de gobierno que se ha tenido, le han dado la importancia, porque para nosotros, para mí en especial, tienen una gran importancia por muchas razones, tanto por la parte económica, que ellos, el aporte que le dan a la nación, después de eso, el beneficio que han hecho en muchos sectores del país. Justamente en estos días que andamos nosotros visitando los caseríos, nos damos cuenta de los desarrollos que han hecho en algunos caseríos y cantones, sí, nuestros hermanos salvadoreños. Y aparte de eso, en la economía global del país, insertar más de 5,000 millones de dólares, y que no es a cambio de nada, no es por un servicio, sino que viene el país, y que no le demos la relevancia o la oportunidad o el reconocimiento a nuestros hermanos viviendo en Estados Unidos, no puede ser. Vamos tiene compromiso y lo está considerando en el plan de gobierno, ver cómo son parte de todo esto para cambiar la historia de nuestro país. Eso es lo que se le ofrece, perdón, no te voy a decir. No, dale. Eso continúa. es lo que se le ofrece a, digamos, al hermano lejano, pero a los salvadoreños, Roberto, ¿cuál es la apuesta de la oferta política que hace Vamos? Escuchamos ofertas de nuevas ideas, oferta de generar empleo. ¿Qué ofrece Vamos? Pero ¿sabes qué? Yo diría cómo lo haría, porque ofrecimientos, todos hablan de que la educación es el futuro. Sí, pero ¿cómo? Puede generar empleo, pero ¿cómo? Porque usted decía, hay que hacer un Estado eficiente y sólido. ¿Cómo se hace un Estado eficiente y sólido? Sí, bueno, primero aclarar que hay quienes no ofrecen nada, ¿verdad? Y hay quienes ofrecen todo y tampoco te dicen cómo, y te ofrecen... Que es casi lo mismo a nada. Y te ofrecen cosas que ni siquiera en un país desarrollado se pueden hacer, ¿verdad? Como el pleno empleo, por ejemplo, se puede lograr, pero trabajo para todos, por ejemplo, creo que eso es bien difícil. Bueno, ahora, ya nos ofrecieron una fábrica de empleos, sí, y muchos también votaron por eso. Pero ahora, quizás hablando yéndonos a la pregunta de Ana, ¿cómo se logra un Estado eficiente? Hay varias cosas que tenemos que empezar a hacer. La primera de ellas tiene que ver con una reforma de la función pública.
Esto nos va a ayudar primero a que todas las contrataciones en el Estado, empezando por el gobierno, porque eso es lo que vamos a poder controlar de manera directa, se hagan de manera transparente, con una cualificación objetiva, técnica, y que los procesos sean abiertos y competitivos. Esto también, yo no sé si ustedes se recuerdan que nos han dicho, y yo creo que es bastante cierto, que la masa de empleados públicos ha crecido, ¿verdad?, de manera exponencial. A ver, lo que pasa, y ya lo comentaba Josué, los partidos políticos funcionan a base de cuotas, meten activistas y al final nosotros somos los que pagamos el costo de eso. Y estamos hablando no de una cifra pequeña, estamos hablando de alrededor de unos $2.000 millones que se va en gasto de empleados, digamos, de costos del aparato estatal. Del aparato estatal. Ahora, tenemos que entrar a hacer una revisión bien minuciosa del presupuesto. En septiembre vamos a tener acceso al proyecto de ley del presupuesto general de la Nación y ahí tenemos que empezar a ver todo el gasto superfluo que hay, ¿verdad? Todo el despilfarro que hay para hacer una reorientación hacia las prioridades de la población. Pero ¿cómo puede intentar reorientar si no tiene presencia en la Asamblea Legislativa? Y la reorientación la hacen los diputados. Sí, a ver, ni uno ni otro. Yo creo que ahí está, a ver, el Ejecutivo es quien propone el presupuesto general de la Nación. Obviamente después va a discusión de la Asamblea y bueno, habrá negociación entre los partidos que tienen representación en la Asamblea, pero al ser una ley nosotros también tendríamos capacidad de veto, ¿verdad?, ante un presupuesto que no cumple con pues lo que nosotros consideramos razonable. Caso de llegar a la presidencia, sí. Ah, claro. Sí. Para mí lo ideal sería que el Génesis, que en septiembre se estuviera, o septiembre, octubre. Por supuesto, pero nosotros igual vamos a hacer ese análisis. Ahorita vamos a empezar ese análisis porque cuando lleguemos en junio vamos a tener que operar 6 meses con ese presupuesto. Entonces, ahora, este es un proceso que no va a ser, digamos, un lecho de rosas, porque cuando se habla de reforma de la función pública, seguramente no todos caben en un estado más eficiente, pero al final yo creo que este es un clamor de la ciudadanía. Nosotros no queremos estar pagando por un estado grande que no nos entrega resultados. Pero reformar la función pública no se limita solamente a reducir la grasa. No se limita a eso. Estamos hablando de hacerlo más eficiente y eso puede conllevar también una reforma administrativa del Estado. Y con eso a lo que me refiero es, ¿cómo hacemos que los servicios públicos te lleguen a ti, a mí, a ustedes, de una manera o de la calidad que nosotros los ciudadanos nos merecemos? Puede ser que definamos que el ente administrativo más cercano, ¿verdad?, es el gobierno local, preste un servicio más eficiente, pero eso muchas veces no hay capacidad en el territorio, entonces hay que crearla. Mientras se crea, el gobierno central asume y puede ser que para crear esa capacidad tengan que subir los impuestos, por ejemplo. Se contempla y el Fondo Monetario dice que la necesidad de subir el IVA a 2 puntos es urgente, es más que urgente. Bueno, pero eso es lo que nos han dicho siempre y creo que ha habido muy poca preocupación en cerrar los portillos para la evasión, la elusión y lo que hemos visto recientemente, la corrupción. Vamos a estar en contra del incremento del IVA. Sí, es correcto. Primero tendríamos que hacernos más eficientes y ver dónde se está yendo la plata, porque realmente a veces se nos pide o hemos escuchado a muchos decir de que la población tiene que apretarse el cincho. Ya no puede. Pedir eso, y lo triste del caso, y yo creo que es faltarle el respeto a la población
cuando algún político se refiere en ese término, donde la clase política, el Ejecutivo, debería ser el primero de que permitir que el despilfarro, yo creo que lo podemos llamar de esa forma, se pare. Porque definitivamente no le podemos pedir nosotros a la población, cuando ya está casi hasta el cuello, no le podemos venir tanto para todos los salvadoreños, venir a hacer un incremento de impuestos donde ya está. Mire, nosotros llegamos a los lugares, empresarios, clase media, todos los pequeños empresarios se quejan. Mire, si yo aquí ya no aguanto, yo hago todos los refuerzos, he recortado, me he limitado en esto, y enumeran las cosas que han recortado en sus presupuestos. Sí, la gente ya no puede más. Ya no puede más. Y si a eso le agregamos la otra renta, ¿verdad? Que claro, es el otro gran problema que nos está comiendo, ¿verdad? Y no solo nos está quitando el sueño, sino también nos está comiendo una buena parte de nuestro presupuesto. Hay cálculos sobre cuánto se gasta en el tema de seguridad y estamos hablando de un 11% del PIB. No es poca cosa. Tengo que ir a una pausa comercial y cuando regresemos seguimos analizando todos estos números. Ya volvemos. Continuamos. Ana, tú tenías una pregunta para el don Josué, yo quería retomar, usted hablaba del despilfarro. Yo quiero entender qué es lo que ustedes perciben como despilfarro del gobierno. Porque, o sea, lo que se le critica al gobierno, y lo decía Roberto, es demasiada burócrata en el Estado. El presupuesto, casi más de la mitad del presupuesto va para pago de salarios. Se supone que es un mal gobierno porque ahora recauda más impuestos, pero nunca tiene dinero. Pero entonces, ¿dónde está el despilfarro? ¿Dónde lo percibe la población el despilfarro? Usted bien lo dijo, es cuando en estos últimos 2 periodos de gobierno se ha recaudado más plata de impuestos y es cuando tenemos más pobreza. Dicen que ha bajado las cifras oficiales. Mire, nosotros hoy que andamos... Tiene su explicación. Sí. Quiero decirle, y yo a la realidad de lo que podemos ver en una forma directa, hoy que andamos en estos cantones, caseríos, Gira, mire, da pena y lástima la situación que viven nuestros hermanos salvadoreños. Y eso nos impulsa más a tener más pasión por lo que estamos haciendo. Porque cuando vemos... llegamos a una casa de 8 personas en eso, que no tienen agua potable, que para accesar a su casa, terrible, no es ni calle la que tienen, y el grado de pobreza que esa gente está, da pena y lástima. Pero una persona en esas condiciones, viviendo en un país tan endeudado, con tan pocas oportunidades, ¿tiene posibilidades de salir de la pobreza? O sea, la realidad de El Salvador le ofrece a estas personas esas condiciones. Yo creo que sí, cuando el Estado, el gobierno, el Ejecutivo está preocupado cómo sacar de la pobreza a esa gente. Y cuando digo esto, administrando bien, y si lo vemos, y yo hago mis números en los últimos datos que tenemos de los últimos periodos de gobierno, la cantidad de plata que ha salido de las arcas del Estado. ¿Cuántas vidas, cuántos caseríos, cuántos cantones les podríamos haber cambiado la vida dándole un servicio, por ejemplo, el agua potable, que ese es un servicio que todo, derecho humano, que todo lo deberíamos de tener. Construyendo escuelas. Si lo sacamos nosotros en número por día, por los 5 años multiplicado por los 365 días, sale como a $194,000 diarios de salida. Si para hacer un pozo pueden gastarse $20,000-$30,000 y se le puede dejar con agua potable a un caserío. Piense en esa área. Entonces no se hace porque no se ha tenido la voluntad y porque ha sido más fácil quizá beneficiarse. Y una de las cosas que para nosotros, y queremos ser bien enfáticos en eso,
a veces, y la gente tiene que saberlo, cuando los gobiernos están y protegen a determinados sectores que no permiten hacer esto porque va a afectar a aquellos que patrocinaron o dieron la plata para la campaña. Vamos a estar comprometidos primero con Dios y con la población. ¿Por qué quiero decir con esto? Que realmente, y bueno, quiero mencionarles que en los trabajos que hemos tenido con los técnicos, economistas y todo, dicen, wow, qué diferente es trabajar con un equipo o con personas que van al gobierno, de los cuales están claramente definidos, que van a proteger a la población, a la mayoría de salvadoreños. Porque en muchos casos dicen, no, aquí no toques porque vas a afectar a este grupo. Aquí no toques, y eso no va a pasar con Vamos. Eso somos bien claros en decírselo a la población. Por eso es lo importante de que puedan analizar, ya pronto que estarán las propuestas, y ver el sentido, por qué, o qué es lo, y qué razón, porque nosotros estar en política para continuar haciendo el mismo estilo de gobierno, estamos perdiendo el tiempo. Ustedes van a acabar con el uso de partida secreta, entonces ya no se va a necesitar la partida secreta. La partida secreta se necesita, porque el Ejecutivo que tiene que tener esa disponibilidad, pero ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? La transparencia de que cada centavo de esa partida secreta puede haber espacio de accesar a la información de en qué se invirtió, porque no vamos a dejar también al gobierno que no tenga en cualquier momento esa necesidad de responderle a la población, porque nosotros queremos hacer un gobierno que esté cerca de la gente y que vaya a esas poblaciones y que le resuelva en los momentos, digamos, difíciles, o que haya un plan de responderle a aquella población que visitemos. ¿Para qué puntualmente, Roberto, se tendría que usar la partida secreta? En un país transparente, un país eficiente, ¿para qué tendría que usar? A ver, el uso de la partida secreta normalmente ha sido para la investigación, y por eso previamente no puede ser divulgada, pero posteriormente sí se podría saber en qué se ha utilizado. Para reforzar lo que ha dicho Josué, a ver, lo que tenemos que ver es que cada partida dentro del presupuesto, llámese secreta o no, aunque ya no se llama secreta, sino no, son gastos reservados de la presidencia, tiene que ser transparentada, con esto lo que buscamos es ir y buscar todo aquel despilfarro, aquel mal uso de los fondos públicos que se está haciendo. No sé si ustedes saben, y nosotros, bueno, yo en particular, antes hemos denunciado el uso que se hace de varios millones de dólares para financiar ONGs que están vinculadas a políticos que están en la asamblea dentro de determinados partidos políticos. La expresidente de la Asamblea de Diputados de Gana, por ejemplo, Guillermo Gallegos. Exacto. Entonces, créanme que es bien complicado explicarle a la población que probablemente el otro año algún gobierno que no se pare firme le va a aumentar 2 puntos porcentuales al IVA, mientras que ve que se está financiando a una ONG de un político, ¿verdad? Entonces, por eso insistimos mucho, hay que transparentar. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos presentar es una serie de propuestas, o una propuesta con una serie de medidas que vayan más allá de lo que establece la ley de partidos políticos para aquellos partidos, empezando por los partidos, porque los partidos tienen que dar el ejemplo. Si no son transparentes ahorita, menos que lo serán cuando sean gobierno. Entonces, ahí habría que ser un poco más duros con aquellos partidos que no presenten su financiamiento, que no registren todos los gastos, que no presenten el listado de donantes. Y esto puede llegar incluso hasta la cancelación del partido. Pero eso además es ley. No, todavía no. Todavía no se puede. Todavía no se puede cancelar. No, todavía no se puede, según la ley de partidos políticos. Entonces, pero hay que llegar hasta ahí. Hay que llegar hasta ahí. Y otra cosa es que cada partido se haga cargo de su corrupto. No puede ser que de repente un
presidente sale con 300 millones de dólares y en el partido nadie sabe nada. Eso no es normal. No es normal que ni el vice, ni sus ministros. Y lo anormal es seguir votando por ellos mismos. Claro. Así pues, que... ¿pero qué nos dicen estas preferencias entonces? No entiendo. Vaya, pero hay un elemento que quizás no hemos tomado en cuenta. Bueno, primero es que nosotros acabamos de empezar. Llevamos 45 días versus aquellos que han hecho campaña adelantada, que también debería ser severamente castigada. Por otro lado, no se ha tomado en cuenta que hay mucho votante que está indeciso, que no sabe, y ese votante es muy probable que a medida que vayamos acercándonos al día de las elecciones, cambie porque van a estar mucho más informados y además hacen un switch. De repente llegan a la papeleta y en ese momento cambia. Bueno, vamos a la última pausa comercial. En breve regresamos. Continuamos. Sí. Señores, estamos ya casi por finalizar el programa. Nos quedan solo 10 minutos, sí, así se pasa el tiempo en televisión. Y bueno, en este último bloque, explorar un poquito sobre el tema de la competencia. ¿Cómo ven ustedes a los principales oponentes, digamos, de Vamos, que sería Nayib Bukele y Carlos Calleja? ¿Qué opinión les merece? Bueno, nosotros dentro de todo el análisis que se ha hecho, pues, en nuestra propia encuesta, vemos que hay franjas donde nosotros podemos trabajar y enfocarnos y que la gente pueda conocernos. Como les decía anteriormente, nos damos cuenta que al lugar que vamos y los grupos de personas que logramos reunir, en 20, 30 minutos ellas están conectados con Vamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más exposición, más visitar el territorio y realmente estar maratónicamente, porque ahorita los 5 meses que están, pero estamos, yo hoy después de salir de ver la encuesta y todo ya analizada, vimos los espacios que hay y estamos apuntándoles a ello. Don Josué, pero en una segunda vuelta, si ustedes se autodefinen como centro, ¿pensarían en algún tipo de alianza y de ser así? En endosar a alguna fórmula. ¿Quién lo haría? Mire, esa pregunta es muy interesante. Nosotros estamos enfocados a ser nosotros el que pasemos a la segunda vuelta. Y aunque parezca, yo quiero decirles realmente como que si tengo el mar enfrente y lo estoy viendo que yo voy a estar al otro lado del mar. Porque la gente, el salvadoreño, tiene la oportunidad de romper con toda la historia que estamos viviendo, de corrupción, y todo lo que pasa aquí en el país. Y solo los salvadoreños son los que tienen la capacidad, con la inteligencia, de seleccionar correctamente. Porque cuando hablamos nosotros y nos presentamos, somos libro abierto. No tenemos pasado, como dice nuestro eslogan. Y aparte de eso, sabemos por qué razón estamos en esto. El hecho es, y lo hemos hablado, no es porque no hayamos logrado el éxito en la vida, no es porque no hayamos tenido oportunidades y como quien dice, en la última me voy a meter y me voy a hacer político. Queremos ser bien honestos y transparentes con la población, que si estamos en esto porque alguien tiene que hacerlo y nos tocó a nosotros tener la responsabilidad, que para muchos piensan que es de loco, pero realmente la locura, como le quieran llamar, tiene un sentido de preocupación. ¿Qué les dejaremos a nuestros niños, a nietos, hijos? ¿Qué? Y cuando nos pregunten qué hicieron ustedes cuando estaban viendo esos destapes de corrupción, que wow, y aquí va a seguir todo igual. Y usted con conocimiento. Como empresario exitoso, sabe que el tiempo es un criterio estratégico para tener éxito en un proyecto. Y ustedes, como empresarios, saben, ¿están contra el tiempo o no? Estoy claro y lo acepto eso. Por eso mismo estamos tomando el reto con más seriedad de correr.
Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora mismo, ya en estas próximas semanas, estamos tomando actividades, cosas del análisis mismo que he hecho, porque vaya, ya tenemos esos números. Porque nosotros venimos de cero. El trabajo que hemos hecho en 45 días nos da un resultado. Que es un 2%. Y el otro mes van a haber otro resultado, 2, 3, 5 puntos. Y esto ya comenzó. Yo les decía al grupo ahora, esto ahora comienza. Y se lo digo así. Ya existen, en la palestra política sí, ya existen. Sí, la gente los reconoce. Ahora, ¿los reconocerán lo suficiente, les ofrecerán ustedes lo suficiente como para que la gente de verdad a la hora de votar diga, sí, voy por Vamos? Sí, a ver, yo creo que tenemos varios diferenciadores. El primero es que damos la cara ante los medios de comunicación sin ningún problema. Tenemos unos principios firmes que no son negociables, ¿verdad? También creo que ya lo mencionó Josué, no venimos aquí a la política a proteger poderes económicos, poderes políticos. Y yo creo que sobre esa base, entendiéndonos todos que los ciudadanos estamos de acuerdo sobre eso, ahora lo que nos toca es presentarle propuestas serias y responsables. Y por eso nos hemos tomado un poco más de tiempo, ¿verdad? No queremos empezar a soltar ¿Cuándo van a presentar el plan de gobierno de Vamos? Yo creo que estaríamos preparados para salir con el plan ya definido en el momento que arranque la campaña. ¿Verdad? ¿Cuándo? El 3 de octubre. El 3 de octubre. Ahorita estamos desarrollando las propuestas, estamos consensuando algunas cosas, estamos consultando con varios sectores, porque, repito, hay que ser responsables con lo que se ofrece. Tú estabas muy preocupada con el cómo. También tenemos que preocuparnos por de dónde van a salir los recursos, ¿verdad? ¿Con quién lo vamos a hacer? Es decir, tenemos que empezar a buscar los perfiles adecuados y ahí muy importante es que tenemos que empezar a trabajar de la manera que quisiéramos hacerlo cuando lleguemos al gobierno. Es decir, perfiles, evaluación, proceso abierto y competitivo, ¿verdad? Así que está abierto. Algo que nos pudiera adelantar en el tema de educación y salud, que son dos pilares fundamentales claro. En nuestro país. Hay preocupaciones fundamentales en educación. La educación de hoy no debería ser la misma de hace 40 años. Yo lo estoy viendo, es muy similar a la de hace 40 años y entonces la reforma educativa debe basarse en una educación adaptada a nuestros tiempos. Hay que apostarle a los maestros, ¿verdad? Yo creo que son uno de los sectores más olvidados y que tienen una gran responsabilidad porque van a educar a nuestros hijos y a varias generaciones. Lo otro es la infraestructura. La infraestructura está en muchos casos abandonada y tiene... A ver, esto creo que puede tener un efecto rápido, ¿verdad? En lugar de estar construyendo pasos a desnivel que al final se saturan y no resuelven nada, creo que la infraestructura de las escuelas sería mucho más útil. El caos vehicular siempre es y esa parte de la educación. En la parte de educación vemos nosotros y hemos analizado algunos puntos bien importantes de la reducción de los jóvenes que salen graduados o de los que llegan al 9º grado. Unas porque tienen que trabajar, el 8%, que tienen que apoyar a los padres, como el 44% también que por razones de la violencia que tenemos dejan la escuela. Entonces esa parte es bien importante sumado a todos los otros puntos observados dentro de la educación, como decía Roberto en oportunidad de que y quizás me voy a ir hasta mi tiempo de estudio, ver que el tiempo cuando estábamos haciendo los trabajos de escuela son los mismos después de 30, 40 años, donde el mundo globalizado ha cambiado y esa parte para nosotros es bien importante. Y en Vamos le apostamos que el bastión del desarrollo para una nación es la educación y le apostamos fuertemente. Bueno, les agradecemos mucho su presencia esta noche. Por supuesto que las puertas del programa están abiertas para futuras entrevistas. Muchas gracias. Gracias. Un gran gusto. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches. Ustedes, amigos televidentes, les agradecemos su sintonía y por supuesto los esperamos el próximo viernes. Que descansen.